Bueno, vamos a continuar viendo la diversidad del reino animal, en los animales, y hoy vamos a comenzar con el clado Ecdysozoa, dentro de los protostomados de simetría bilateral, eumetazoos. Vamos a ver dos filas dentro de Ecdysozoa, los nemátodos y los artrópodos. Como verán, hay varias filas que componen este clado, Ecdysozoa. Nosotros solamente, como les mencioné, vamos a ver los dos extremos, los nemátodos por un lado y los artrópodas por el otro. Las sinapomorfías de este grupo fundamentalmente están basadas en características de genética molecular y la capacidad que tienen de mudar el exoesqueleto, es decir, de tener ecdisis. Es decir, tienen que cambiar el exoesqueleto para poder crecer. Vamos a comenzar con el filo en nemátoda. Del griego nema, que quiere decir hilo, y oidos es aspecto de hilo. Son gusanos redondos, de vida libre en el mar, agua dulce o suelo, desde regiones polares hasta tropicales, en todos los ambientes, en todo el planeta se encuentran presentes los nemátodos. Las características diagnósticas de los nemátodos son que constan de una cutícula flexible externa compuesta de fibras colágenas, secretada por la epidermis o hipodermis subyacente, carecen de cilias o de flagelos, y poseen órganos de los sentidos, órganos sensoriales. Si están en la parte anterior son denominados anfidios y los de la parte posterior se llaman fasmidios. Algunos nemátodos poseen anfidios y otros nemátodos poseen fasmidios. Ahí tenemos a la izquierda un nemátodo al microscopio electrónico de barrido. Se ve el aspecto tridimensional externamente. Y a la parte derecha tenemos un esquema de un anfidio que básicamente es una depresión donde terminan terminaciones nerviosas de células nerviosas y que captan los estímulos del exterior. Son pseudocelomados o acelomados fluidos, simetría bilateral, protostomados, tubo digestivo completo, número constante de células, esta es una característica de los nemátodos, eso se denomina eutelia, es decir, tiene un número fijo de células. Y el crecimiento se produce por crecimiento del tamaño de las células, no del número. Bueno, arriba a la derecha tenemos representados los esquemas de un animal didérmico, por ejemplo, ya lo hemos visto en los nidarios, donde tenemos ecto y endodermo, no tenemos mesodermo aún. Arriba a la derecha tenemos un acelomado compacto, como hemos visto en los platelmintos, donde tenemos ya las tres capas, ecto, endo y mesodermo, pero ese mesodermo invade todo el espacio entre ecto y endodermo, no dejando ningún tipo de cavidad. Abajo, a la izquierda, tenemos los pseudocelomados o acelomados con cavidad fluida, que tienen las tres capas también, ecto, endo y mesodermo, pero el mesodermo solamente tapiza el ectodermo. No hay mesodermo tapizando el endodermo, por eso ese espacio no es un verdadero celoma, es un pseudoceloma. Y abajo a la derecha tenemos el esquema de un verdadero celomado, con ecto, endo y mesodermo y un celoma bien desarrollado. Abajo también tenemos un corte transversal en la izquierda de un acelomado compacto
en el centro de un pseudocelomado, es un acelomado con cavidad fluida, donde fíjense la cavidad es el blastocele bien desarrollado, en el centro está el tubo digestivo que carece de mesodermo tapizando el endodermo y por fuera está el ectodermo con una capa de mesodermo interno tapizándolo. En la parte derecha tenemos un verdadero celomado, un eucelomado, con un celoma bien desarrollado, el ectodermo por fuera, el mesodermo tapizando el ecto y el endodermo, se ven los mesenterios. ¿Qué ventajas tiene el presentar esta cavidad? Un pseudoceloma, pero es una cavidad al fin y llena de líquido, que le otorga mayor libertad de movimientos. Es un espacio para el desarrollo y diferenciación de sistemas como el digestivo, el excretor, el reproductor, medio para la distribución de sustancias a través del cuerpo, es decir, a través de esa sustancia que ocupa el pseudoceloma, pueden distribuir sustancias por todo el resto del cuerpo. Actúa como un órgano hidrostático. ¿Cuáles son las hipótesis actuales sobre el origen de esa cavidad, de ese pseudoceloma? Bueno, algunos dicen que el pseudoceloma corresponde a un resto del blastocel persistente durante la gastrulación. Otros creen que el pseudoceloma es realmente un celoma que se ha reducido y perdido secundariamente el recubrimiento del epitelio mesodérmico que tapiza al endodermo. Y otros piensan que el pseudoceloma tiene distintos orígenes en los diferentes grupos, respondiendo a necesidades de tipo hidrostático. Aún no se ha demostrado que las distintas cavidades pseudocelomáticas sean homólogas o análogas. Los nemátodos presentan una epidermis que secreta al exterior la cutícula, esa cutícula con fibras colágenas que vimos. Es incolora, con estrías, es renovada 4 veces, es decir, tiene que mudar 4 veces ese tegumento para poder crecer. La epidermis es monoestratificada, es una sola capa de células y es la responsable de secretar la cutícula. Por debajo tenemos una musculatura longitudinal. Se encuentra debajo de la epidermis en 4 bandas que permiten el movimiento típico del nemátodo. Actúa esa cavidad como un esqueleto hidrostático, ese líquido produce turgencia que ejercen los fluidos corporales sobre la musculatura y sobre la cutícula, y a través de ese líquido, se realiza la circulación y la respiración del nemátodo. La cavidad bucal posee 6 labios y se ubica en alguno de ellos un estilete, que lo utilizan para penetrar ya sea un vegetal u otro animal cuando lo parasitan. Presenta también nódulos en la base de la cavidad bucal, unidos a la parte anterior de la boca. Estos fundamentalmente son características. La región bucal tiene muchas características que se utilizan en la taxonomía, en la identificación de especies de nemátodos. A la boca la continúa un esófago que posee un bulbo medio que actúa como bomba de succión y de expulsión. Tenemos los esquemas de la cavidad bucal, de todo el animal, de la cavidad bucal y de la parte faríngea y el esófago. En la parte inferior izquierda es una foto real de un ejemplar aclarado, es decir, que se le aclaró a través de un proceso con sustancias especiales, se le aclara la cutícula y permite por transparencia ver las partes de la región de la boca y del esófago y faringe. Bueno, arriba tenemos un nemátodo penetrando por un hospedador, parece ser un vegetal por donde el que está parasitando.
La otra imagen es un nemátodo con su estructura, se ve el tubo digestivo, el genital es una hembra, y debajo tenemos un corte transversal mostrando la cutícula, la epidermis por debajo, la musculatura formando esas 4 bandas que hay, el pseudoceloma, que es la parte blanca, en el medio está el intestino, y el resto es aparato genital, los otros círculos que hay. Tienen forma cilíndrica los nemátodos, una faringe muscular con una luz, un lumen trirradiada, y la luz de la faringe es trirradiada. Tiene un sistema digestivo completo, es decir, con boca y ano. Un pseudoceloma relleno de fluidos que mantienen la presión hidrostática evitando deformaciones. El anillo nervioso y los ganglios alrededor de la faringe y cordones nerviosos dorsal y ventral a lo largo del animal. Poseen sexos separados, son dioicos, y fecundación interna. Bueno, acá tenemos un esquema de la pared del cuerpo, que es donde se ve perfectamente la cutícula. Por debajo de la cutícula está la epidermis monoestratificada y luego tenemos la musculatura longitudinal. Carecen de musculatura circular, solamente tienen musculatura longitudinal por debajo de la epidermis. La musculatura del cuerpo es característica, presenta solamente fibras longitudinales. No tiene protonefridio como sistema excretor, tampoco tiene metanefridios. La excreción es por unas células especiales que son células glandulares o un sistema de canales, en general con forma de una H mayúscula. Desarrollo directo en las formas libres y en las formas parásitas presentan larvas que pueden ser algunas de vida libre y otras estar dentro de los hospedadores. Las larvas en los nemátodos son 4, L1, L2, L3 y L4, así se identifican. La L de larva, lógicamente. Es un grupo muy diverso que habita todo tipo de hábitat, mar, agua dulce, tierra, regiones polares, tropicales. Viven en fondos marinos, viven a miles de metros de altura. Contiene formas parásitas de todo tipo, en vertebrados, en muchos invertebrados, en plantas. Los efectos de su presencia en los cultivos, animales domésticos y el hombre hace de este filo uno de los más importantes de todos los grupos de animales parásitos. Es decir, pueden parasitar plantas, vegetales, parasitan invertebrados y parasitan también vertebrados. Bueno, acá tenemos unos esquemas, el corte transversal ya lo hemos visto, pero donde se ve bien la cutícula, la epidermis, los cuatro paquetes musculares, el pseudoceloma, que es la parte blanca en el medio, con tubo digestivo y parte del reproductor cortado transversalmente. A la izquierda tenemos un macho y una hembra. Fíjese, la hembra tiene la abertura genital en la vulva, en el medio del ejemplar, en la parte ventral media, y el macho presenta unas espículas en la parte casi terminal, no terminal, pero casi terminal. Con esas espículas las introduce en la vulva de la hembra y vence esa presión hidrostática del líquido celomático, pseudocelomático, y le introduce los espermatozoides. De esa manera la fecunda.
Bueno, acá tenemos también esquemas en uno, a la derecha mostrando fundamentalmente el tubo digestivo, con la boca, el esófago, intestino y ano. Hay glándulas asociadas a ese tubo digestivo. Y en la parte izquierda tenemos fundamentalmente el reproductor, es una hembra con el ovario, los oviductos, el útero, y en la parte central tenemos la vulva. Ese es el lugar donde se produce la introducción de las espículas del macho, y a través de esa introducción le inyecta los espermatozoides. Es decir, dioicos, sexos separados los nemátodos. Bueno, acá tenemos también otro esquema. En este caso tenemos los anfibios, que eran órganos de los órganos receptores de estímulos en la parte anterior, la boca y un estilete, es decir, la estructura que algunos nemátodos tienen para penetrar, por ejemplo, la cutícula cuando parasitan a otro hospedador o cuando perforan un vegetal. Hay algunos grupos de nemátodos que tienen estilete, otros no lo tienen. Luego la boca continúa la faringe, el bulbo medio, ahí es musculosa, bombea, actúa como una bomba, es muy característica en distintos tipos y se utiliza como carácter taxonómico. Bueno, el poro excretor de ese sistema que tenía tubular o glandular en otros. Hay glándulas asociadas al esófago. Ahí tenemos también el ovario. Y al final está el útero, que ya tiene 2 huevos ahí en formación. La vulva, por donde va a colocar los huevos. Y en la terminación del intestino está el ano. Bueno, acá tenemos también un esquema de un macho y una hembra. Siempre, básicamente, son sexos separados, claramente, dimorfismo sexual. Ahí en este caso tenemos que la hembra es más grande que el macho. El macho muchas veces presenta la parte posterior como formando un rulo, así como un gancho, pero no es tienen que tener los 2 ejemplares, macho y hembra, para ver si hay diferencia de tamaño y si el macho forma ese rulo o no, ese gancho. No en todos pasa eso, a eso es lo que voy. Y no en todos por ahí la diferencia es evidente de que la hembra es más grande. En general pasa eso. Bueno, ahí tenemos las gónadas con los ductos correspondientes y el lugar para la colocación por donde salen los espermatozoides para la cópula, fecundación interna tienen. Y en la hembra tenemos el ovario con el gonoducto, el útero, donde se almacenan los huevos, y el lugar en medio ventral, el gonoporo femenino, donde el macho va a utilizar las espículas para inyectarle los espermatozoides. El ciclo biológico de los nemátodos, entonces, es muy sencillo, lo podemos resumir de esta manera. Luego varía si son formas libres, si son parásitas. Puede ser que la forma que parasite sea la L2 o sea la L3, depende de qué tipo de nemátodo sea. Pero básicamente es macho y hembra copulan, colocan huevos, dentro del huevo se va a formar una larva, que es la L1, la larva primera, la larva 1. Esa larva 1 puede ser que el huevo después eclosione y salga la larva 2, o puede ser que la larva 2 quede dentro del huevo también y del huevo salga la larva 3. En algunos nemátodos la larva 3 es una forma de resistencia que puede permanecer en el ambiente por bastante tiempo hasta que las condiciones de humedad y temperatura se dan y entonces
continúa su ciclo parasitando a algún hospedador que pase. Si no, muda de la L3 a L4 y luego se transforma en adultos, machos y hembras que copulen nuevamente. Bueno, estos ciclos depende de qué parásito estemos, cómo va a ser, quién va a ser el hospedador definitivo, si hay hospedador intermediario, si esto va a ocurrir, qué larva va a ser la que infecte al ejemplar, puede ser la L2 o también puede ser la L3, si la 1 y la 2 pasan dentro del huevo y lo que sale es la 3, si la 4 se va a desarrollar en el medio o va a ser dentro del hospedador que parasitó. Bueno, cada ciclo tiene es distinto. Cada parásito va a tener un ciclo distinto. Vamos a ver algunos ciclos. Bueno, este es un parásito muy común en el ser humano, en todo el mundo. Ascaris lumbricoides, esa es la especie. Es una lombriz intestinal que puede alcanzar hasta medio metro, ampliamente distribuido, afecta sobre todo a niños. Los huevos son muy resistentes a condiciones desfavorables y permanecen viables incluso hasta 10 años. El hombre se contamina a través de comer o de tocar el suelo o comer verduras contaminadas. Bueno, entra por boca al sistema digestivo y la larva perfora el intestino mientras va madurando, va cambiando de estadio, ¿no? Perfora el intestino y va al sistema circulatorio, llega al pulmón, en el pulmón sube por la tráquea, sube hasta la boca, hasta la faringe, ahí se traga, la tragamos nuevamente a la larva, o puede en algunos casos de excesiva parasitismo, puede ser que salgan ejemplares por la nariz, pero son formas que lo único que indica un excesivo parasitismo. El ciclo normal es que llegado a las vías aéreas superiores, pasa al sistema digestivo nuevamente, son tragadas esas larvas ya en un estadio 3 aproximadamente, o 4, van al intestino nuevamente, ya llegan a larva 4 o adultos, copulan y nuevamente se cierra el ciclo. Es decir, la hembra coloca huevos que van por la materia fecal, caen al medio, se contaminan las verduras, se contamina, y el hombre nuevamente se contamina. Es decir, primero entra, va al tubo digestivo, del tubo digestivo lo perfora, va por sangre a los pulmones, sube a las vías aéreas superiores, pasa nuevamente a nivel de la boca, pasa nuevamente estragado, pasa al digestivo y llega al estado adulto en el intestino nuevamente. De esa manera se cierra el ciclo, un solo hospedador, que es el hombre, es un parásito común, esos niveles de esos tamaños ocasionan severos problemas porque tener una lombriz de 10 centímetros, de medio metro, va a requerir nutrientes que los va a obtener de nuestra comida. Por lo tanto, es de esperar una pérdida de peso, es de esperar anemias y disfunciones de todo tipo. Ascaris lumbricoides, lombriz intestinal. Ese es el nombre de ese parásito que es común en todo el mundo. Otro parásito común también en todo el mundo es Toxocara canis y Toxocara cati, es decir, puede ser que esté en los perros o en los gatos. Normalmente el ciclo es entre perros, ahí lo pueden ver. Un perro, por la materia fecal, vive en el intestino, el adulto, hay fecundación, se colocan los huevos, cae a la materia fecal y se parasita nuevamente y de esa manera se mantiene el ciclo. Pero puede ser que también intervenga, por ejemplo, en el ciclo un conejo, como está ahí representado, o puede ser el hombre
En el caso de contaminarse el hombre a través de verduras o de la tierra que tenga los huevos de toxocara, puede pasar, no quedar en el tubo digestivo, como pasa en el perro solamente, sino que también puede pasar, como está representado ahí, a pulmones o puede pasar al cerebro a través de invadir la circulación sanguínea. Eso ya son casos de gravedad, y por otro lado ustedes se dan cuenta que es un hospedador accidental que al parásito no le conviene porque es una vía muerta. Ese parásito que se aloja en el pulmón o en el cerebro le va a ocasionar severos daños a la persona que está infectada, pero no va a haber nadie, no es que después el perro se va a comer al hombre y va a cerrar el ciclo, es una vía muerta para el parásito. Bueno, acá tenemos Necator americano, que produce una enfermedad que se llama uncinariasis. Produce daños tisulares y mucha pérdida de sangre. Un individuo puede vivir 2 años en el intestino, se alimenta de la sangre del hospedador y se fija a las paredes intestinales y las perfora. Aquí tenemos algunas diferencias, aunque tiene un ciclo levemente similar al primero que vimos, a Ascaris lumbricoide. El adulto vive también en el tubo digestivo, nada más que alimentándose de sangre, machos y hembras. Coloca la hembra ya fecundada, coloca los huevos, los libera al medio. En el medio hay unas larvas que se van formando y una de ellas tiene la capacidad de migrar, de moverse y penetrar por la piel del ser humano. Va por el torrente sanguíneo, llega a los pulmones, por los pulmones sube a través del tracto respiratorio superior, por la tráquea, nuevamente hasta la boca. En la boca es tragado, es decir, a nivel de la faringe es tragado y pasa al sistema digestivo, va al intestino delgado y ahí perfora el tegumento y ya mientras tanto va madurando, va cambiando de estadio larval. Ya cuando llega al intestino ya es adulto, copulan y se alimentan de sangre a través de la pared del intestino delgado. Bueno, otro ciclo es el de Trichinella spiralis, que produce la triquinosis. Este es un parásito, es un nemátodo vivíparo, es decir, va a nacer directamente las larvitas. Puede ocurrir entre roedores, como pueden ver en el gráfico, es decir, simplemente un roedor. Después viven en el tubo digestivo, macho y hembra, ponen las larvas, nacen de los huevos, nacen las larvas, esas larvas perforan el intestino, pasan por el torrente circulatorio y se alojan en el músculo estriado. Cuando muere o en una pelea, otra larva se come come ese músculo parasitado, que donde está enquistado el nemátodo, forma unos quistecitos que lo pueden ver ahí en el medio de la diapositiva, el músculo estriado y esa otra forma alargada con forma ovoide, como si fuera un limón, es el quiste y adentro está la larva de Trichinella, está encapsulada. Entonces, con los jugos digestivos, el ejemplar que comió ese músculo se digiere ese quiste, se libera la larva y nuevamente se cierra el ciclo. Puede intervenir también un cerdo que coma esas ratas o que coma también restos de carne que haya contaminada, y de esa manera también se parasita el cerdo de la misma manera, los adultos en el tubo digestivo y la larva enquistada en el músculo esquelético, en el músculo estriado. Puede ser que el hombre coma cerdo mal cocido y se infecta porque si la temperatura
de cocción no fue suficientemente alta, no alcanza a matar a esa larva enquistada en la musculatura. En el tubo digestivo se disgrega ese quiste, se libera la larva y la larva nuevamente se aloja en el tubo digestivo, se desarrolla, es decir, llega a la madurez, machos y hembra copulan, colocan huevos y puede ser que alguna de esas larvas también parasite al hombre, enquistándose, perfora el intestino, por sangre va al músculo esquelético, pero es una vía muerta, es decir, está el hombre infectado, pero nadie se va a ir a comer al hombre. Es decir, el parásito, pero bueno, muchas veces el hombre se mete en el ciclo biológico y pasa a ser un hospedador accidental. Pero es el ciclo natural es el que ocurre entre roedores o entre roedores y cerdos. La presencia del hombre es totalmente accidental y es una vía muerta para el parásito. Es decir, ese hombre va a tener su musculatura con quistes, con larvas enquistadas, con los trastornos que le pueda ocasionar, pero es una vía muerta porque nadie va a comerse a la persona. Finalmente vamos a ver otra especie que se llama Bucharella bancrofti. Hay otras también, en general forman todo un gran grupo que se llama, una gran familia o superfamilia que se llaman filarias, nemátodos filarias, y que producen enfermedades que se llaman filariasis. Generalmente lo que hacen estas enfermedades es obstruir el sistema linfático. Vieron que nosotros tenemos un sistema circulatorio con toda una parte arterial y una parte venosa, con los capilares correspondientes, donde se produce el intercambio de gases y el intercambio de nutrientes a nivel de todo el cuerpo, pero también tenemos un sistema que llamamos sistema linfático, son vasos ciegos, está todo distribuido por todo el cuerpo, son vasos ciegos y que tiene ganglios linfáticos, que son lugares donde hay células, linfocitos, que son encargadas de la defensa del organismo. En general, ese sistema linfático lo que sirve es para cuando en los lugares donde el sistema circulatorio libera los nutrientes, también se escapa líquido por la diferencia de presión osmótica que hay, o la presión que ejercen las proteínas, salen líquido y luego en la parte venosa se reabsorben, pero no se reabsorben todos. Hay líquidos que quedan y esos líquidos suelen ir por el sistema linfático hasta a nivel del cuello, donde se vuelca al sistema venoso nuevamente. Estos gusanos, estos nemátodos, las filarias, suelen invadir el sistema linfático y quedarse retenido en los ganglios linfáticos. Por lo tanto, los tapan e impiden que ese líquido que va por el sistema linfático llegue a volcarse a nivel del cuello al sistema circulatorio. ¿Eso qué hace? Que se produzca acumulación de líquidos en determinadas partes del cuerpo, y es lo que se denomina elefantiasis. Ustedes habrán visto en los miembros inferiores personas que por el aspecto que tienen las extremidades posteriores, que se parece a una pata de elefante, es por la acumulación, los edemas, esa acumulación de líquido que no puede retornar porque tienen el sistema linfático obstruido, en este caso por nemátodos. También puede ser en la región genital, porque también es otro lugar donde las filarias suelen obstruir los ganglios linfáticos. Bueno, esa es la manifestación. El ciclo circula, es decir, las filarias, las larvas de este nemátodo,
circulan por la sangre profunda y durante el día suelen migrar hacia la parte periférica. Hay un vector, hay un otro individuo que interviene que se llama vector, que es un mosquito, y depende qué género de mosquito, si es un mosquito que pica de día o si es un mosquito que pica de noche, es en el momento en que las filarias van a ir a la circulación periférica. Si por ejemplo el vector es Aedes aegypti, el mosquito vector del dengue, como es un mosquito diurno, las filarias van a ir a la circulación periférica durante el día. Si el que pica es Culex pipiens, que es el mosquito ese que zumba a la noche en las habitaciones, ese mosquito pica de noche. Entonces esa circulación periférica va a ser invadida por microfilarias de noche. El mosquito cuando toma la sangre de una persona enferma, toma las microfilarias, esas microfilarias circulan van al tubo digestivo del mosquito, salen, invaden el hemocel del mosquito, van a las glándulas salivales y nuevamente se inoculan en otra persona. Bueno, ese es el ciclo que tiene estos nemátodos llamadas filarias, y en este caso Bucharella bancrofti, pero por ejemplo hay otra en África muy común que se llama Onchocerca volvulus, donde el vector no es un mosquito, sino que es un jejen, es otro díptero, otro insecto hematófago, porque toma sangre y que tiene dos alas, por eso se llama díptero, donde el nemátodo se va a alojar en el lóbulo, en el nervio óptico. Entre otros lugares, ocupa el nervio óptico y lo destruye, produciendo la ceguera de las personas. Había lugares en África en la década del 70 y del 80, ciudades enteras, que casi ciudades de ese tipo de poblaciones muy chiquitas que tienen en África, donde todas las personas eran ciegas, es decir, personas de 30 años para arriba estaban ciegas. Y bueno, es un nemátodo, son varias especies que se llaman todas filarias, pero que son distintas especies. Es un problema a nivel de la zona tropical y subtropical del planeta, produciendo millones de personas enfermas todos los años. Bueno, hemos visto las características generales de los nemátodos y hemos mostrado el ciclo biológico y algunos ciclos para ejemplificar. Hay numerosísimas especies parásitas de invertebrados, de vertebrados, de vegetales, pero simplemente quisimos representar algunas como para que tengan una idea de cómo funciona un ciclo biológico de un nematodo parásito con huevo, los 4 estadios larvales, larva L1, L2, L3 y L4, y el adulto, macho y hembra, es decir, dimorfismo. No me recuerdo si mencioné en alguna parte, respiratorio y circulatorio no poseen, porque son el intercambio de gases y la circulación de los nutrientes lo realizan utilizando el líquido que está en el pseudoceloma y los gases pasan a través del tegumento del nemátodo. La próxima clase vamos a continuar con los ecdysozoa y vamos a ver el gran filum Arthropoda.